Comenzamos entonces esta tercera parte de la clase número 4, recuperando los conceptos importantes que acabamos de decir. Entonces hemos dicho que existe una potencia aparente, que es la que se define como el producto de la tensión que da el generador o el transformador por la corriente que efectivamente sale del transformador o del generador, valga la repetición. Entonces la potencia aparente es la que caracteriza realmente cuánta, digamos, efectivamente cuánta corriente se está extrayendo, del generador, bueno, hacia la carga. Pero lo que vimos es que la potencia aparente en realidad está compuesta por dos componentes, la componente activa y la componente reactiva, mientras que dijimos que la componente activa es la que representa el trabajo útil, por ejemplo, iluminar si es una carga de iluminación, rotar o desplazar si es una carga, digamos, como un motor eléctrico. Entonces el efecto útil está contenido en la representación de la potencia activa, y lo que sería, digamos, deseable es que la corriente que efectivamente se absorbe desde el generador o desde el transformador esté directamente relacionado con la potencia activa. Y eso no ocurre de una forma directa, sino que a su vez se manifiesta afectada por el efecto del coseno phi. Entonces ahí es donde llegamos al concepto de que el coseno phi es una variable sumamente importante en la ingeniería. Define qué tanta, digamos, eficiencia hay en una carga eléctrica, porque a su vez define cuánta corriente efectivamente absorbemos del generador, independientemente de la potencia que estamos consumiendo. Bueno, entonces, ya que el factor de potencia tiene una importancia, como dijimos, tan notoria, podríamos referirnos a algunos detalles adicionales respecto del factor de potencia. Entonces vamos a hablar, por un lado, de la ambigüedad en que está, digamos, inmerso esta variable que es el factor de potencia. Y entonces lo que encontramos específicamente es que el coseno de un ángulo phi sub 1 es igual al coseno de un cierto ángulo phi sub 2 si el ángulo phi sub 1 y phi sub 2 son iguales pero con signo contrario. Entonces, a partir de eso resulta que hace falta una definición, digamos, nominal del factor de potencia, y es que se dice que el factor de potencia se puede definir de dos modos. Una forma sería definir que el factor de potencia está en adelanto, y la otra forma sería decir que el factor de potencia está en atraso. Entonces ese par de definiciones, digamos, ese par de definiciones tiende a contrarrestar la ambigüedad que les propongo revisar rápidamente en la nota complementaria número 57. Entonces vemos acá en esta nota número 57, en la nota 57 entonces vemos que el factor de potencia se ha graficado para dos condiciones particulares. Por un lado, el factor de potencia se ha graficado para una impedancia Z1 que tiene un phi 1 positivo, y también se ha graficado para una impedancia Z2 que tiene un phi 2 negativo, pero del mismo, digamos, valor absoluto que el caso anterior. Entonces, fíjense cómo la ley coseno, que está graficada en la derecha de la nota complementaria 57, nos lleva a que el coseno de phi para ambos casos da el mismo valor. Entonces, acá en esta representación gráfica se explica por qué la impedancia Z1 tendría un coseno de phi en atraso, ya que estaríamos hablando de una carga con una reactancia predominantemente
inductiva y por lo tanto la corriente se atrasa, mientras que para la impedancia Z2 el coseno de phi diríamos que está en adelanto, porque si vemos Z2 encontramos que la reactancia de Z2 es predominantemente capacitiva y en ese caso la corriente se adelanta. Entonces la forma de resolver esa ambigüedad al hablar del coseno phi la hemos mencionado, y desde el punto de vista práctico podemos decir que aclarar que el coseno phi está en adelanto o en atraso significa aclarar si la carga es predominantemente inductiva o predominantemente capacitiva. Bien, entonces a partir de eso, ¿qué se corresponde con cada cosa? Es una convención que podríamos referenciar ahora también, es decir, estamos planteando la idea, pero nos faltan un par de definiciones puntuales, así que la idea es que pensemos ahora en un par o en unas cuantas convenciones que resultan al analizar el factor de potencia o el triángulo de potencia directamente. Entonces, al analizar el triángulo de potencias, existen unas convenciones que les propongo verlas en la nota complementaria número 58. Bueno, entonces en esta nota complementaria 58, fíjense que tenemos la definición de que si phi es mayor que 0, al pensar en la definición de impedancia, sobre todo para el caso de serie, resulta que la carga es predominantemente inductiva, es decir, que la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva. En ese caso sabemos que la corriente se atrasa y por eso vamos a decir que el factor de potencia se dice que está en atraso, es decir, que se dice que hay un factor, se dice que hay un coseno phi en atraso. Bueno, nosotros vamos a tomar como convención que para ese caso el triángulo de potencia lo vamos a graficar hacia arriba. En cierta bibliografía de la que hemos referenciado la definición es contraria, no obstante nosotros vamos a seguir este caso. Si el coseno de phi está en atraso, al triángulo de potencia lo trazamos hacia arriba. Luego, cuando el ángulo phi es negativo, resultan todas las definiciones recíprocas que tenemos escritas en esta nota complementaria. Bueno, frente a todo esto, resulta que podríamos, complementar nuestro estudio de la potencia instantánea, tal como hemos venido haciendo hasta acá, y a su vez relacionando con los valores medios, que son la potencia activa y la potencia reactiva, por medio de la nota complementaria número 56, que más allá de ciertas, improlijidades, está presentada acá también. Fíjense cómo la potencia instantánea está trazada. La potencia instantánea entonces está trazada respecto de su parte positiva en el color azul. Entonces esa potencia activa, perdón, no respecto de su parte positiva, quise decir respecto de su parte, si se quiere, real. Entonces la potencia activa instantánea es la que vemos con este trazo azul, y chequeamos, o podemos verificar que es siempre positiva. Luego la potencia reactiva instantánea la tenemos con este trazo en color rojo, y vemos que tiene un valor medio nulo, que tiene, tanto instantes de tiempo donde hay un valor positivo como periodos, donde hay un valor negativo. Entonces esto representa la energía que se está, continuamente intercambiando entre el inductor y el condensador. Luego vemos entonces aparentemente la corriente instantánea con este trazo en color negro que tiene los marcadores circulares. El trazo verde representa la tensión instantánea, que es una ley coseno. La corriente vemos que está, entonces la corriente está, para este caso, la corriente vemos que está atrasada. Bien,
Y a partir de eso, bueno, fíjense entonces cómo incluso el valor medio, más allá de las imperfecciones en el gráfico, las improlicidades tal vez en el gráfico, lo que vemos es que la potencia activa media tiene un valor medio que es tensión máxima por corriente máxima sobre 2 multiplicada por el coseno de phi. Bueno, entonces a su vez la amplitud de la potencia reactiva instantánea está condicionada por el seno de phi. Entonces tener un valor de phi 0 nos hace tener un coseno de phi unitario, lo cual es positivo porque dijimos que se maximiza el uso de la potencia aparente, pero a su vez en este gráfico vemos que tener ese valor de phi 0 nos hace tener un seno de phi nulo también, y frente a eso se verificaría, digamos, que la potencia reactiva bueno, desaparece o se desvanece. Entonces en el aula virtual hay otro gráfico totalmente equivalente a este, trazado con una PC, digamos, trazado por computadora para tener mayor bueno, prolijidad. Pasamos entonces a un detalle práctico. Entonces, en el ejercicio profesional de sus respectivas carreras es sumamente posible que tengan, digamos, la necesidad de medir o de analizar, digamos, el coseno phi. Bueno, entonces, respecto de la medición del coseno phi, quisiera hacer algunas observaciones. Bueno, digamos, el coseno phi evidentemente tiene relación con hacer un uso eficiente de la energía. Bueno, y en este momento en el que nos planteamos incluso el cuidado del planeta por medio del uso eficiente de la energía, esto tiene importancia, digamos, y por esa razón incluso quiero decir, a las dos carreras, tanto la de ingeniería electrónica como la de ingeniería en computación, les corresponde saber, digamos, interpretar el efecto del coseno phi, saber medirlo por medio de sistemas de ingeniería, digamos, convenientes, y por su parte, bueno, saber optimizarlo. Bien, entonces vamos a hablar de los instrumentos de medición. Instrumento de medición del coseno phi. Bueno, habría dos opciones, digamos. Tradicionalmente se utilizaba un instrumento que se llamaba cosímetro. Entonces, no obstante, en la actualidad lo que usaríamos es un analizador de redes. Un analizador de redes. Bueno, entonces acá tenemos también una justificación respecto de por qué esta materia se llama teoría de redes, ¿de acuerdo? Entonces, un analizador de redes es un dispositivo, digamos, que actualmente se construye, digamos, con principios, digamos, digitales, es decir, digamos, en base a un microcontrolador digital, y digamos, y a un display digital, etcétera. Entonces se muestra el coseno phi y se muestran, digamos, típicamente todas las variables que caracterizan el funcionamiento de una cierta carga. Por ejemplo, puede haber un analizador de redes en el tablero, digamos, ubicado a la entrada, por ejemplo, de la conexión de energía, de la conexión de energía eléctrica, digo, de la facultad. Entonces, bueno, todo esto, digamos, en este contexto quisiéramos hacer un par de observaciones. Quisiéramos, bueno, por un lado dijimos que hay un instrumento que mide el coseno phi de una manera directa, pero podríamos hablar también de cómo hacer una medición indirecta, donde podríamos pensar en lo siguiente. Bueno, la carga, que al fin y al cabo estaría conectada a la fuente, es decir, bueno, tenemos la carga llamémosle ZL para decir
load, digamos, para referirnos a qué es la carga que estamos buscando alimentar, bueno, podemos hacer esta observación. Agregamos en esta interconexión un batímetro. El batímetro es un instrumento que suele tener 3 terminales. Entonces, básicamente tiene un inductor internamente, digamos, un batímetro se caracteriza por tener un inductor en serie y un inductor, digamos, en derivación. Bueno, entonces esta es la conexión, digamos, esquemática del batímetro. Entonces, a partir de ese batímetro, nosotros podríamos medir la potencia activa, que se, como se dice, que se consume en la carga. No obstante, podríamos agregar un par de instrumentos más. Entonces vamos a agregar un amperímetro. Ya sabemos que el amperímetro se conecta, digamos, en serie con la carga. Y vamos a agregar entonces un voltímetro. Entonces vamos a poner un voltímetro también, en este caso en paralelo con la carga. Bueno, entonces básicamente el amperímetro nos mide la corriente eficaz, el voltímetro nos mide la tensión eficaz sobre la carga. Si suponemos que la tensión es constante, digamos, como en la distribución, digamos, pública, donde tiene un valor de 220 voltios para las conexiones domiciliarias, tal vez no sea necesario medir la tensión eficaz, la corriente eficaz sí, y bueno, finalmente podríamos decir que podemos expresar cuánto vale el factor de potencia escribiendo esta relación, la potencia que mide el batímetro dividido en la potencia aparente, que sabemos que a su vez puede describir como el producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz. Es decir, que teniendo un amperímetro, siendo más prácticos, podemos decir que teniendo un amperímetro y un batímetro, que es el instrumento que mide la potencia activa, bueno, podemos caracterizar cuánto vale el factor de potencia, que sería este principio, digamos, de medición indirecta. Bueno, entonces ya hemos venido anticipando cómo tener un ángulo phi en la impedancia distinto de cero es equivalente a tener mucha componente reactiva en la impedancia. Cuando la componente reactiva es mucha, ya sea que esté en atraso o en adelanto, el coseno de phi se aleja de la unidad. Y en ese caso, lo que vemos es que independientemente de cuánto es la potencia P que se está, digamos, usando correctamente en la carga, estamos haciendo un consumo excesivo de corriente, en ese caso de tener, como decía, una componente reactiva demasiado significativa. Lo repito, cuando tenemos una componente reactiva demasiado significativa, dicho en otros términos, en realidad se consume del transformador o del generador una corriente, digamos, adicional que está siendo, digamos, desperdiciada. Esa corriente adicional a su vez implica que los transformadores tuvieron que dimensionarse con mayor cantidad de cobre, etcétera, y bueno, desde distintos puntos de vista se verifica que ese uso, digamos, indebido de una corriente adicional genera un costo mayor para la empresa que provee la energía. Entonces ahí es donde llegamos a la consecuencia práctica de que las distribuidoras de energía en todo el mundo imponen de forma regulativa el mínimo valor de coseno phi que se acepta. Entonces la medición no es solo para tranquilizar la conciencia, sino para saber si estamos en regla respecto de la regulación. Evidentemente, si no se respeta la reglamentación respecto del coseno phi, en términos prácticos lo que
continúa, digamos, es bueno, un procedimiento de multas, ¿no es cierto? Entonces, quiero llegar a esto finalmente. Entonces, los requisitos para los usuarios del sistema de distribución de energía eléctrica, considerando, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, la empresa que se llama EPEC, ¿no es cierto? Entonces, el requisito, si no ha sido cambiado, digamos, en el último tiempo, el último requisito es que el coseno phi sea mayor o igual a 0,95. Entonces, ese es el requisito regulatorio. Si el coseno phi es menor que 0,95, bueno, como digo, directamente se cobra una multa, pero el significado físico es que tenemos una componente reactiva demasiado importante, y por lo tanto estamos requiriendo de la distribuidora más energía de la que efectivamente estamos usando para generar digamos, un trabajo útil. Bien, en este contexto podríamos decir cómo suelen ser las cargas. El concepto sencillamente es que típicamente se observa este principio. Los motores eléctricos son construidos a partir de inductores, por lo tanto los motores eléctricos típicamente producen generan una impedancia de tipo inductiva. Bien, entonces lo que me falta decir entonces es que típicamente las conexiones al sistema de distribución de energía eléctrica son inductivas. Entonces las conexiones en inmuebles, generalmente comerciales, industriales o domiciliarias, bueno, todas esas conexiones son típicamente inductivas porque, no sé, en un domicilio o en una fábrica hay motores eléctricos, en una casa, por ejemplo, hay una heladera, un ventilador, etcétera. Entonces los motores eléctricos están, ya sabemos, construidos en base a bobinado, entonces hay una noción de que el comportamiento es típicamente inductivo. Respecto de la luminaria, bueno, hasta hace poco tiempo se usaba como dispositivo como dispositivo de bajo consumo los tubos fluorescentes. Bueno, tienen un reóstato y un comportamiento, digamos, inductivo también. En este momento se utilizan las luminarias de tipo LED, donde hay un circuito de conversión también para controlar el LED que se energiza, digamos, típicamente con corriente continua. Entonces hay un circuito, digamos, que globalmente también representa, globalmente termina mostrando un comportamiento inductivo. Entonces, bajo todas esas interpretaciones, lo que se observa en la práctica es que las cargas generalmente son inductivas. Entonces, si al hacer una medición o un chequeo vemos que nuestra carga tiene un coseno phi desajustado, es decir, un coseno phi demasiado bajo, lo que sigue es una corrección del coseno phi, y entonces resulta que típicamente lo que se requiere es un banco de capacitores. Entonces, un banco de capacitores. Bien, entonces, bueno, como habíamos dicho, si la carga es típicamente inductiva, la compensación es típicamente capacitiva. Bueno, entonces, a partir de acá podríamos decir cómo conectamos ese banco de capacitores para compensar. Una opción sería ponerlo en serie, otra opción sería ponerlo en paralelo. Bueno, si lo ponemos en serie, habría un problema respecto de la tensión nominal que efectivamente llegue a la carga, y habría un problema también respecto de que ya vimos cómo el factor de mérito que se podría definir indicaría
que la tensión que hay que soportar en estos capacitores debería ser Q veces más alta que la tensión de esos 220 voltios que podemos ver, digamos, en el toma corriente de un domicilio. Bueno, entonces lo que quiero decir finalmente es que el banco de capacitores se instala en paralelo, dado, entre otras justificaciones, el efecto del factor de mérito Q. Bien, entonces, a partir de esto, ¿qué me queda por decir? Bueno, en el caso de una instalación, digamos, industrial, el banco de capacitores, por ejemplo, por dar un ejemplo, para compensar la componente reactiva de una línea de producción basada en motores eléctricos, tranquilamente podría ser del tamaño de 2 o 3 metros cúbicos, es decir, entonces el volumen de este banco de capacitores da una referencia del costo económico de ese banco de capacitores y da una referencia también de que, bueno, es necesario, digamos, saber manejar esta variable que es el factor de potencia y es frecuentemente parte del ejercicio profesional en las especialidades de ingeniería que ustedes siguen. Bien, entonces nos concentramos en que para que el uso de la energía sea eficiente, el coseno de phi tiene que ser cercano a la unidad. Hacer un uso eficiente de la energía significa tener una parte reactiva equilibrada y por su parte significa también no absorber energía de más, buscando que toda la energía efectivamente absorbida desde el generador o transformador vaya a la carga, donde produce, digamos, una disipación de potencia, es decir, donde produce, digamos, un efecto útil. Bien, tenemos en la nota complementaria número 59 un caso de análisis muy sencillo, donde podemos ver, esta es una etiqueta de un motor eléctrico, donde rápidamente podríamos determinar cuál es el factor de potencia. Bueno, entonces resulta que al leer la etiqueta propiamente dicha, encontramos que se indica que este motor es de 1,5 kilovatios. En principio se trata de un motor monofásico. Bueno, y entonces lo que vemos es que para este motor se encuentra que puede operar en dos tensiones nominales. Una es 127 voltios y la otra es 220 voltios, que el segundo caso es el que nos interesa a nosotros. Entonces vemos que al conectar la tensión de 220 voltios, el consumo en régimen sería de 11,45 amperios. Entonces, si rápidamente queremos estudiar la operación de este circuito o de este artefacto, lo que encontramos entonces es que podemos decir cómo la potencia activa es, bueno, directamente estos 1500 vatios que dice la etiqueta. Luego, si evaluamos la potencia aparente, resulta que podemos encontrarla directamente especificada por medio del producto de estos 220 voltios por los 11,45 amperios que aparecen indicados ahí también en la etiqueta, frente a lo que resulta una potencia aparente de 2519 voltios amperios. Así que a partir de eso podemos decir que el coseno phi o el factor de potencia, para este caso de ejemplo, sería el coseno del cociente entre 1500 y 2519, con lo cual nos resulta un factor de potencia de 0,82.
Es decir que este motor necesitaría una compensación para respetar, digamos, las indicaciones reglamentarias. Un motor de 1,5 kilovatios, bueno, no sé, puede estar en varios artefactos, digamos, de uso doméstico, y lo que puede pasar es que ese coseno phi tal vez podría tender a compensarse con otras cargas que tengan un coseno phi más cercano a la unidad, y que en un uso domiciliario es probable que no sea necesario, digamos, ajustar el coseno phi de esta carga. Sin embargo, si este motor estuviera, no sé, en 20 máquinas de una instalación industrial, evidentemente el efecto es más severo. Bueno, con estos comentarios habríamos terminado nuestro abordaje a la unidad número 4 del programa, donde estudiamos el comportamiento de los circuitos en corriente alterna. Y entonces, en ese comportamiento, lo que decimos concretamente es que hay una señal sinusoidal de tensión o corriente en la fuente que lo alimenta. Así que ahora lo que vamos a hacer es relajar esa suposición y suponer que en realidad la forma de onda o la ley de variación, digamos, temporal en la fuente de energía es, digamos, prácticamente arbitraria o prácticamente cualquiera. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a revisar ahora, y lo vamos a explicar con un poco más de detalle en los minutos que siguen. Entonces, nos concentramos ahora en esta unidad número 2. Que tiene este nombre: planteo y solución de modelos de redes lineales. Entonces, esta es la segunda unidad, según, digamos, el ordenamiento del programa. No obstante, es la tercera unidad que estamos evaluando dentro del desarrollo del curso. Así que bueno, entonces ahora nos vamos a concentrar entonces en la definición de lo que sería el planteo del problema que queremos estudiar. El planteo del problema frente a la condición de tener una fuente de tensión con una ley, digamos, de variación, si se quiere, arbitraria. Así que dentro de esta unidad número 2 nos imaginamos, si les parece, para comenzar un escenario o un circuito que ya tenemos noción. Un circuito para el cual ya tenemos, quiero decir, varias definiciones respecto de cómo se lo analiza. Bien, entonces vamos a suponer ahora que tenemos, no sé, estos 3 resistores. Vamos a tener un circuito con 3 resistores. Este podría ser el resistor R1, luego este es el resistor R2, el resistor R3 está también. Bueno, vamos a poner acá una ley BSDT, pero no vamos a imponer la restricción de que BSDT sea sinusoidal, y por esa razón incluso lo hemos graficado sin poner esa tilde, porque BSDT entonces tendría una ley cualquiera. Incluso podemos estudiar entonces las caídas de potencial. Podría ser esta BR1 de T, luego B sub R2 de T, y finalmente B sub R3 de T es la caída de potencial en el resistor R3. Bueno, tal como hemos venido estudiando, lo que quisiéramos analizar es lo siguiente. Si conocemos la ley que define BSDT, podríamos preguntarnos cuánto vale la corriente I de T. Entonces, en ese marco cabe las definiciones de esta unidad número 2. Entonces, rápidamente para este caso podemos decir que la ley de Kirchhoff de las tensiones en la malla que hemos estudiado nos hace poder decir
que BS de T es igual a BR1 de T sumado con BR2 de T y por su parte sumado con B sub R3 de T. Entonces la suma de las caídas de tensión es igual a la sumatoria de las fuentes. Tenemos acá que BR1 de T evidentemente es I de T por R1, luego BR2 de T es igual a la corriente ponderada por la resistencia 2 y BR3 de T evidentemente es igual al producto de la corriente instantánea por R3, frente a lo cual podríamos decir que la corriente instantánea para este caso de estudio es, bueno, BS de T dividido en R1 más R2 más R3. Bueno, entonces en este circuito, si nos planteamos cómo era la corriente instantánea, bueno, ante la definición específica de que BS de T no necesariamente tiene que ser sinusoidal. Entonces, aunque no necesariamente BS de T sea sinusoidal, a la corriente I de T la podemos escribir por medio de una ecuación que se podría decir algebraica. Bueno, pero ese problema lo que podemos determinar es que tiene una formulación, podríamos decir, sencilla. Tiene una formulación sencilla por el simple hecho de que no hay componentes reactivos. Entonces, ya que no hay componentes reactivos, nos damos con este caso simplificado. No obstante, ahora podríamos plantear una condición donde sí haya componentes reactivos y por eso, ya que estamos relativamente familiarizados con el circuito RLC, podríamos hacer un nuevo planteo del problema. En el caso particular, donde ahora tenemos un circuito RLC, si les parece un circuito RLC serie. Bueno, así que esto lo vamos a revisar por medio de la nota complementaria número 61 que tenemos, digamos, a continuación. Bueno, en esta nota complementaria, digamos que hasta acá no estamos haciendo procedimientos, digamos, nuevos. Concretamente hemos modelado la ley de Kirchhoff de las tensiones, donde tenemos cada término de esa ley de Kirchhoff expresado de acuerdo a la forma que hemos venido anticipando en pasos previos del curso. No obstante, lo que podemos decir ahora es que lo que resulta es una ecuación diferencial. Entonces vamos a escribir esto, vamos a decir específicamente que para el problema del circuito RLC serie lo que resulta es una ecuación diferencial que ya vimos incluso cómo es de segundo grado o de segundo orden. Bueno, y a partir de eso lo que vamos a plantear es lo siguiente: si el circuito fuera RLC serie, o sea, si fuera un circuito RLC directamente, podríamos retomar la metodología que hemos anticipado, digamos, en la unidad número 4. No obstante, en el caso de encontrarnos con tipologías más complejas que la de una simple conexión RLC, esa metodología podría dar lugar a una serie de apreciaciones, digamos, que deberían ser consideradas de una forma que terminaría siendo muy engorrosa.
Entonces, lo que vamos a decir a propósito de esta unidad número 2 es que la metodología de trabajo, la metodología de análisis, es directamente una que tiene que ver con el uso de una variable operacional y, como ustedes ya conocen, eso resulta en la transformada de Laplace. Entonces, la metodología planteada en esta unidad es directamente recurrir a la transformada de Laplace. Entonces, esa forma nos permite estudiar señales de tensión que podrían ser sinusoidales o incluso podrían atender una serie de casos de mucha importancia práctica, como la señal escalón. Por ejemplo, si tenemos una fuente de tensión constante y cerramos una llave, la señal de tensión que existe es una señal, de tipo escalón. Bueno, y entonces eso es algo que podemos estudiar desde esta perspectiva. Bueno, entonces, pensando en la transformada de Laplace, podemos hacer algunas observaciones adicionales. Bueno, evidentemente se trata de una, descripción, si se quiere, operativa, respecto de que pensamos en que a una señal que la podemos definir en el dominio del tiempo, o sea, la f de t podría ser una señal de tensión o de corriente definida en el dominio del tiempo. Esta f de t podría ser la bs de t que les he simbolizado recién, y el principio sería movernos a un dominio diferente donde la variable no sería el tiempo, sino la variable operacional de Laplace, que la vamos a simbolizar con la letra S, como se hace en la mayor parte de la literatura, pero no obstante existe cierta parte de la literatura que se refiere a la letra P. Entonces, f de S, según la notación que nosotros vamos a seguir, es definirle una representación, equivalente a la f de t en el dominio de la variable operacional. Entonces, esta transformación es específicamente la transformación de Laplace, y entonces resulta que esa transformada admite una forma directa y una forma inversa. Entonces podríamos incluso hablar de la transformada inversa de Laplace, que nos facilita, el camino inverso, es decir, desde el dominio de la variable operacional S hacia el dominio de la variable tiempo. Bueno, para ser, claros en nuestra explicación, deberíamos decir que existen ciertas condiciones en f de t que debemos respetar para que se pueda transformar. Entonces, para poder transformar. Bueno, las definiciones son las siguientes. Por un lado, que la señal sea convergente, es decir, que no crezca, infinitamente. Y en segundo lugar, que esté acotada, bueno, lo cual es está relacionado, con el concepto de convergencia, tal como lo hemos planteado. Bueno, a la transformada de Laplace, ustedes la han estudiado en un contexto, en un curso anterior. Entonces, brevemente podemos decir que la transformada de Laplace la escribimos como la integral entre 0 por izquierda e infinito del producto de la función f de t que teníamos expresada en el dominio del tiempo por el factor exponencial e a la menos s por t, y a su vez integrando respecto del tiempo. Bueno, y entonces a partir de eso resulta que en el uso práctico podemos decir que se aplican, las propiedades de cualquier integral. Entonces se aplican las propiedades de
la integral al estudiar, digamos, casos particulares donde la f de t representa, por ejemplo, una señal de tensión o una señal de corriente, bueno, efectivamente podemos extender las propiedades de la integral al estudio de esos casos específicos. Bueno, entonces los dos últimos pasos que vamos a dar en esta clase número 4 sería modelar la tensión en el resistor y modelar la tensión en el inductor en el dominio de la variable operacional de Laplace. Así que vamos a comenzar entonces con un modelo, podríamos decir un modelo operacional. Entonces este es un modelo operacional para la tensión en el resistor. Tensión entonces en el resistor. Y por su parte nos va a interesar también escribir un modelo, podríamos enfatizar también de que es un modelo operacional, es decir, bueno, ya nos volvemos sobre la palabra operacional, entonces para la tensión en el inductor. Bien, entonces nos interesa decir lo siguiente. El dominio de la variable de Laplace se le dice operacional porque es un dominio de trabajo al cual nos movemos para simplificar la operatoria de cálculo. No obstante, desde ese dominio de trabajo, que es el dominio operacional, finalmente tenemos que volver al dominio del tiempo, porque las soluciones de ingeniería, digamos, le importan a quien no es ingeniero si se expresan en función de variables conocidas como el tiempo, digamos. Entonces, dicho de otra forma, la variable operacional es una variable de ingeniería que esperamos que nos sirva para simplificar los cálculos, y no obstante los resultados finales necesitamos expresarlos en el dominio del tiempo. Bueno, entonces estos dos modelos les propongo revisarlos directamente por medio de la nota complementaria número 62. Así que de esa forma pasamos al documento de notas complementarias que tenemos a disposición. Bueno, fíjense entonces cómo aplicar la definición general de la transformada de Laplace sobre el modelo para BR de t que habíamos dicho que era específicamente I de t por R, I de t por R, es tomar la variable R como una constante, y de esta forma directamente nos queda la definición de la transformada de Laplace de la corriente I de t, por lo que resulta que B sub R de S es directamente R veces la transformada de Laplace de I de t. Bueno, evidentemente el caso del resistor es un caso sencillo, y avanzamos ahora hacia el caso, hacia la condición de estudiar cómo es la caída de tensión sobre un inductor si se lo modela en el dominio operacional de Laplace. Bueno, entonces esto era L veces, bueno, en el dominio del tiempo. Entonces en el dominio del tiempo podemos decir que la caída de tensión expresada en función de las leyes de la física, resultaba en, podríamos decir, L veces la derivada de la corriente respecto del tiempo. Bueno, con el signo podríamos haber hecho alguna interpretación, no obstante lo dejamos positivo para simplificar la operatoria, y encontramos que la constante L, bueno, se elimina de la integral y nos queda la derivada adentro del integrando respecto de la variable t, donde por su parte está el factor e a la menos st, que proviene de la definición de la transformada de Laplace. Bueno, entonces luego en esta definición tomamos el modelo de integración por partes, donde vamos a definir por su parte que
U es el factor exponencial. Luego, si diferenciamos, si derivamos, esa expresión exponencial, podemos encontrar el diferencial de U, que aparece entonces expresado en esta ecuación. Luego tenemos que a la derivada, a la señal de corriente instantánea I de t la tomamos como la variable b. Derivando podemos arribar, digamos, a nuestra definición del diferencial de b, y de esa forma directamente componemos un resultado en base a la integral original, en base a al modelo de integración por partes. Entonces tendríamos L como factor. La primera integral es U por B, entonces U por B es E a la menos ST por I de T. El segundo término, fíjense que el color verde, lo resalto, lo trato de marcar mejor. El color verde se ha usado para mostrar el producto de U por B, que es lo que se ha desarrollado en este primer término, mientras que el color naranja es el que se ha usado para modelar el segundo término y ha resultado en esta composición, donde entonces B, que originalmente era I de T multiplicado por diferencial de U, que era menos S por E a la menos ST, tomado como integrando, quedaban con esta composición donde la variable S, ya que no es la variable respecto de la cual se integra, se toma afuera de la integral. Bien, a partir de eso hemos seguido respetando los colores en esta ecuación que sigue, la que marco con la flecha. Bueno, entonces del segundo término la expresión es relativamente fácil de seguir. Entonces es S por la definición de la transformada de Laplace de la corriente I de T, por lo tanto es S por I de S, a su vez afectado por el factor L que teníamos previamente. Y respecto del primer término, resulta una consideración curiosa. No hay ningún signo de integral en este primer término que había sido resaltado en color verde, entonces directamente hay que hacer la evaluación de esta integral como una integral indefinida. Entonces, cuando t tiende a infinito, este factor exponencial sería e elevado a la menos infinito, con lo cual ese factor se volvería cero. Y cuando t, con eso quise decir sencillamente que cuando se evalúa esta integral en t que tiende a infinito, el término se desvanece. Luego, cuando se evalúa esta expresión en t que tiende a cero por izquierda, tal como dice la expresión esa que tiene el signo menos como superíndice del cero, entonces cuando t tiende a cero por izquierda, resulta que e a la cero es la unidad, por lo tanto el factor exponencial desaparece, pero siendo reemplazado por la unidad, y luego nos queda i valuada en el tiempo que tiende a cero por izquierda. Entonces eso es i de cero por izquierda. Bueno, así que reescribiendo pasamos el término que habíamos trabajado primero, S por L por I de S, lo escribí primero, y el segundo término lo está escrito nuevamente, aunque simplificando la notación. Entonces, I valuada en el tiempo que tiende a cero por izquierda es el valor inicial de corriente visto a través del inductor antes de que comience nuestro análisis. Entonces, el estudio de los circuitos por medio de la transformada de Laplace muchas veces tiene que ver con una fuente que consideramos que se comienza a estudiar en un cierto instante, que suele ser el tiempo igual a cero. Entonces,
esa interpretación de que el circuito se analiza desde t igual a 0 en adelante, bueno, evidentemente está implícita en las ecuaciones de la transformada de Laplace, por eso vemos este subíndice, perdón, este extremo de la integración. No obstante, se suele aclarar, digamos, viendo la representación simbólica del circuito, diciendo que en el tiempo igual a 0 la llave se cierra y en ese momento empieza, digamos, a funcionar una cierta fuente. Bueno, la fuente que he graficado acá con este círculo y los signos de suma y resta, bien podría ser directamente una fuente de tensión constante. No obstante, pero por su parte, el hecho de comenzar nuestro estudio en t igual a 0 nos hace referencia a estudiar qué pasó cuando recién se conmutó la llave, es decir, cuando recién conmutó la fuente, digamos. Entonces, nosotros tenemos cierta intuición de que, por ejemplo, cuando un motor eléctrico se enciende, no es instantáneo que empiece a tener, por ejemplo, 1000 revoluciones por minuto. Es decir, si un motor tiene 1000 revoluciones por minuto, en el instante en que se lo enciende, va gradualmente aumentando su velocidad hasta llegar, digamos, al estado de régimen. Entonces, esa transición entre el estado de inactividad y el estado de funcionamiento, que de aquí en adelante le vamos a llamar estado de régimen, entonces la transición entre el estado de inactividad y el estado de régimen es lo que vamos a estudiar especialmente en esta unidad. Se llama comportamiento transitorio, y entonces a su vez lo podemos, si se quiere, traducir a un ejemplo que hemos venido estudiando desde la unidad anterior. Nosotros podríamos pensar que en un cierto circuito, vemos, por ejemplo, que la corriente sigue una ley de variación sinusoidal como esta, donde hay una cierta fase no nula. Esta no es una ley coseno, sino que sería una función coseno desplazada. Entonces, si este es el tiempo c, y esta es una señal, por ejemplo, de corriente, lo voy a escribir donde se pueda leer mejor. Entonces, I de t, si esta fuera una señal de corriente, por ejemplo, es, digamos, intuitivo pensar que no hay un salto, digamos, abrupto desde el valor 0, que era el estado de inactividad, o sea, el estado de inactividad que les citaba, digamos, oralmente recién, sería para tiempos menores que 0. Luego, para tiempos mayores que 0, en algún momento se alcanzaría la condición normal, o la condición, digamos, de régimen, es decir, el funcionamiento normal del circuito. Bueno, el funcionamiento normal para una sinusoide y una cierta impedancia que podríamos imaginarnos de acuerdo con las definiciones de la unidad anterior, podría ser que termine este circuito caracterizado por un cierto ángulo de desfasaje phi. Bueno, ahora la transición entre esta corriente perfectamente nula antes que el circuito comience a operar y esta corriente que sigue una ley sinusoidal con una fase phi cuando el circuito ya se estabilizó, bueno, digo, esos dos extremos están caracterizados por una transición que incluso la podemos chequear con todos los simuladores de circuito que hemos venido proponiendo usar. Lo que veríamos entonces es que la corriente instantánea no sigue un modelo como el que he trazado, sino que sigue un modelo, por ejemplo, con una curva como esta. Cuando el circuito comienza a funcionar en el instante 0, hay un incremento de la corriente que paulatinamente va alcanzando el comportamiento de régimen, digamos. Entonces, otra referencia gráfica más. El tiempo que estoy burdamente graficando con estas marcas, es decir, el tiempo
delimitado entre estos extremos es el tiempo que podríamos decir que contiene el comportamiento transitorio del circuito, es decir, el comportamiento donde hubo una transición desde el funcionamiento, digamos que digamos, desde el funcionamiento en régimen, que sería lo que está para tiempos positivos, bueno, no estoy siendo claro, digamos, entonces lo que quiero decir es que el intervalo de tiempo, digamos, el intervalo de tiempo contenido en esta referencia gráfica es el que caracteriza cómo se dio la transición entre el estado de inactividad que había en el circuito antes de que comience a funcionar, podríamos decir para tiempos negativos, y el estado, digamos, y el comportamiento del circuito, bueno, cuando ya alcanzó la condición de régimen. Es decir, este valor phi caracteriza el comportamiento, digamos, alcanzado en estado de régimen, pero no caracteriza la transición que hubo en IDT, la cual se desarrolló durante una ventana de tiempo que típicamente es muy corta, típicamente suele tener unos milisegundos, pero en instalaciones industriales, por ejemplo, esa transición entre el estado de inactividad y el estado de funcionamiento normal, por decirlo de forma coloquial, esa transición tranquilamente puede alcanzar los 5 minutos. Entonces, eso es lo que estudiamos en esta unidad número 2. Estudiamos el comportamiento transitorio, usamos la transformada de Laplace, y como pasos iniciales en esta clase número 4 hemos definido B sub R de S, la caída de tensión en el resistor, pero expresada en el dominio operacional, y B sub L de S, la caída de tensión en el inductor, pero expresada en el dominio operacional. Evidentemente, con lo que dijimos hasta esta clase, todavía no sabemos para qué nos sirve B sub R de S y B sub L de S, pero en la próxima clase lo vamos a mejorar, mejor dicho, esa interpretación del contexto. Bueno, en la clase de hoy entonces hemos hablado del factor de mérito, hemos hablado del circuito RLC serie y del circuito RLC paralelo y cómo podemos compararlo o lograr cierta equivalencia. Hemos hablado luego de la admitancia y dijimos que específicamente servía cuando estudiábamos el circuito RLC paralelo. Luego hablamos con cierto detalle de cómo se estudia la potencia en los circuitos que operan en corriente alterna. Todo eso fue parte de la clase número 4. El estudio de la potencia en corriente alterna, tal como vimos, tiene una gran cantidad de detalles. Y finalmente hemos planteado los conceptos sumamente introductorios acerca de cómo nos puede servir la transformada de Laplace al hablar de circuitos alimentados por una tensión que podría ser continua, podría ser alterna, o incluso podría aceptar, digamos, muchos otros modelos matemáticos como la señal de escalón, u otras variaciones, digamos, exponenciales, etc. Entonces, en resumen, hemos comenzado nuestra definición del estudio de los circuitos por medio de la transformada de Laplace. Con eso terminamos entonces esta clase número 4.